Vamos a hablar, distanciamiento social preventivo obligatorio, nueva etapa. Dispo. Tanto tiempo esperándola, ¿no? Tanto tiempo esperándola, hay que tomarla con cautela y para eso vamos a hablar con Darío Stranraiver. Hola Darío, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, hablamos con vos en el inicio de la cuarentena, en este programa, cuando empezaba todo esto que era tan complicado y ahora no sabemos si es el final, no sabemos qué etapa es una nueva etapa y vos venís hablando mucho de este tema. A nosotros nos encanta hablar con vos, a la gente le encanta escucharte, pero venías hablando de pospandemia, decís ya medio que estamos en la pospandemia. ¿Cómo es esto? ¿Qué ves? Viste que el prefijo post siempre es molesto, viste que se lo usa y uno no entiende si es después, si es ahora. Yo creo que la post-pandemia es ahora, o sea, el después de la pandemia es lo que estamos viviendo ahora. El post es muy representativo de esa idea de algo que está como en una especie de transición permanente. Viste que es insoportable la idea de la transición permanente porque uno está esperando que la transición sea hacia algún lugar. Sin embargo, es como que parece que estamos en esta, ¿no? Digo esto de que la pospandemia es ahora, porque me parece que no hay un final de la historia esta, como no hubo un inicio. Me parece que hay una representación que nos hacemos de un inicio de la pandemia / cuarentena en el mes de febrero-marzo, como si antes no hubiera pasado nada, ¿viste? El mundo estaba bárbaro, no había explotación ambiental, no habían enfermedades, no habían virus, la gente era feliz y de repente se nos cagó la vida, empezó la pandemia. Esa idea de un falso inicio, porque de algún modo ya estaba de algún modo predispuesta la cosa, no para que aparezca el COVID, pero sí en términos sociales me parece que había ya, ¿no?, una especie como de predisposición y por eso pegó como pegó y tuvo las consecuencias que tuvo. Y me parece que con el final pasa un poco lo mismo, Darío, que no es que va a terminar, no es que termina como termina, ¿viste? Recién terminó el partido, un partido de fútbol entre Huracán y Patronato, terminó, ¿viste? El árbitro pitó, cada uno a su casa. Acá no, acá estamos como, digamos, viviendo ese después que es ahora, con las consecuencias directas que esto genera en nuestra subjetividad. O sea, se levantarán las medidas de la cuarentena, pero el barbijo quedó. Justamente una palabra que acabo de escuchar y que es muy importante en esta nueva etapa, que es distanciamiento social. Yo quiero traer un texto de Agamben, La epidemia como política, donde Agamben dice una pavada, pero dice esto: lo que se necesita frente al COVID es distanciamiento físico. ¿Por qué le pusimos distanciamiento social? ¿No será que los grandes cultores del aislamiento social dijeron esta es la nuestra y transformaron una cuestión biológica, médica, que es el cuerpos, digamos, que de algún modo no se contagien, en una idea más política, que es la del distanciamiento social? Yo te diría, Darío, para mí es al revés. Cuanto más distanciamiento físico se necesita, necesitamos más comunidad, necesitamos más conexión social, no distanciamiento social. Pero las palabras no son ingenuas ni gratuitas, por algo se instalan, ¿viste? El confinamiento, esta palabra tremenda, es algo que ya lo veníamos viviendo, no en lo que es la cuarentena institucional, sino en ese confinamiento simbólico insoportable, ese fundamentalismo, que no es más que un confinamiento en uno mismo y en la negación del otro. Bien, no sé si Fero va a querer preguntar lo mismo que yo, pero me acuerdo que él hablaba al principio, te había preguntado él al principio de la cuarentena y primero prefiero preguntárselo yo. Si eras medio optimista o pesimista de cómo íbamos a estar en esta etapa. Vos decís lo del barbijo, pero ¿pensás que cuando recién hablabas de comunidad, salimos más entendidos de lo mal que le hacemos al resto o de lo mal que le hacemos al planeta, o en realidad, en términos generales, sos más pesimista? Dos cosas. Te voy a contestar, pero no sabía que estaba Fero, le mando, porque yo no los veo a ustedes, le mando un gran abrazo. Y me acabo de hacer como que sí ibas a preguntar eso. ¿Ibas a preguntar algo así? Sí, pero tengo otra ya está. Claro, bueno, está bien. Pero quiero decirles, quiero volver sobre ese libro de Agamben,
en un momento le hacen, y no es chicana esto, es al revés, es para que pensemos juntos. Le hacen esta pregunta, Darío, está transcripta una entrevista. La periodista le dice, vamos a salir ¿usted más optimista o pesimista? Y el tipo dice esto, optimismo y pesimismo son dos categorías psicológicas que lo único que hacen es obstaculizar el análisis político. A mí me partió, porque hay algo de eso, ¿viste? Que el binario New Age, porque tiene algo de vamos a salir mejores, vamos a salir peores. En realidad, lo importante, me parece lo interesante, es ir viendo qué cosas se fueron transformando, qué cosas estaban predispuestas. Después, dentro del análisis político, yo te puedo decir, más que pesimismo u optimismo, yo veo con cierto peligro y cierto susto y hasta cierto terror cómo se fue disolviendo cada vez más el lazo social y cómo fue surgiendo una especie, vamos a llamarlo así, de neoindividualismo post-pandémico que trae algo del individualismo histórico, pero ahora le suma el sálvese quien pueda, el encerrarse en uno mismo, en la idea también de me cago en el otro, porque el sálvese quien pueda viene directamente ligado con me cago en el otro. Entonces ahí, digo, esta reacción antivacuna, por ejemplo, parece que ese neoindividualismo tiene más fuerza, ¿no? Digo, en ese sentido no la veo. Ahora, en el sentido más personal, no individual, sino personal, de cómo toda esta situación generó en nosotros algún tipo de transformación existencial, a mí me parece que fue importante, y es importante lo que está pasando. Yo creo que a todos se nos desquició algo, se nos desarmó, sobre todo una situación de normalidad que se suponía que funcionaba bien. Y por eso vuelvo a la otra pregunta. Digo, no romanticemos la previa a la cuarentena como que la vida, ¿viste? Parece como que antes todo el mundo garchaba y después que empezó la cuarentena se acabó el sexo. Antes todo el mundo se veía con los amigos, empezó la cuarentena. Es increíble cómo de repente pensamos que veníamos genial, ¿no? Esto es lo que me parece que hay que desarmar. Esto es lo bueno y lo malo de llamar a Darío, que te hace laburar después, porque en realidad Pero paren. Nosotros tenemos que pensar esto. Yo le quería pedir respuestas. Récord de separaciones hubo en distintos países. Te lo discute, ahí está. Eso es real. Obvio, pero aparte del récord de separaciones. Digo, por ejemplo, los que tenemos hijos, 24 horas /7 con tus hijos en la casa te replantean la idea de paternidad, de maternidad. Pero en serio lo digo, ¿eh? Bueno, pero el que está solo se replantea la idea de soledad también por ahí. Por eso, ¿viste? Pero va a fondo. En ese sentido, me parece que estas situaciones extraordinarias, toma la palabra extraordinario, o sea, te saca del orden. A mí todo lo que te saque del orden normalizado y burocratizado e industrializado, me parece positivo. Digo, algo se abrió para bien también, aunque duela. Digo, hay algo de fondo, ¿viste? Que se desquició en nuestra experiencia del tiempo, del espacio. En ese sentido, si querés, soy más optimista, que me parece que ¿viste? Iba a decir, le vimos la cara a Dios, me parece que es mucho, pero vimos la frontera, vimos ¿a dónde podemos llegar? Sí, los contornos en los que se construye el sentido, en eso me parece positivo. Claro, el límite al que te lleva la angustia de existir. ¿Y cómo juega, Darío, buenas noches, Fero, te habla acá, cómo juega la alimentación? Hubo como un boom de gente que se empezó a cocinar, ahora que se abren los locales yo veo también un montón de locales de comida naturistas, ¿no? Que no todo el mundo debe tener acceso, y vos vas con Sole Barruti, nuestra colega, vas a hacer una charla en el CONEX, creo que el 14 de noviembre, sobre la alimentación. ¿Cómo juega la alimentación acá? ¿Puede haber un repensar la alimentación a partir del encierro y los límites que tenemos para alimentarnos, o todo lo contrario, o nos llenamos de chatarra en la cuarentena? Te agradezco la mención. El 14, el sábado que viene, estamos con Sole Barruti en el CONEX vía streaming, haciendo pensar la comida. Los 3 temas que vamos a trabajar son la gula, lo animal, nuestra relación con lo animal, y el tercero es el colapso.
Subrayo esto porque me impactó muchísimo, de hecho escribí una nota para Anfibia, una serie francesa llamada El Colapso, no sé si la vieron, que es una serie que cuenta la historia del mundo el día después del desabastecimiento alimentario mundial. El día que se rompe la cadena y no hay más alimento para nadie. Es tremendamente apocalíptica, muestra lo peor del ser humano y muestra sobre todo un personaje central que es el activista ambientalista, que me parece que es, y tomo eso, Fero, es de las emergencias de lo político una gran novedad. El último gran movimiento político no tradicional era el feminismo, y me parece que en estos últimos tiempos, con la pandemia exacerbados, aparece un nuevo tipo de militancia que tiene que ver con lo ambiental, que entre otras cosas pone a la alimentación en el centro. Los que pensamos, después de Foucault, que el poder no solo reprime, sino que normaliza, tenemos que ir a aquellos lugares que consideramos normales en nuestra vida. Uno de ellos es el modo en que comemos. Claro. Paul Preciado dice: el poder ya no actúa simbólicamente en la subjetividad. Al poder ahora nos lo tragamos. Y nos lo tragamos en cada uno de esos combos que nos clavamos, en cada una de esas pastillas que también ingerimos por la boca. Esto es Me parece que... la normalidad Sí, que solo le conviene a una parte, ¿no? Ni hablar, porque además la industria alimentaria pone en juego, todas las variables que hacen al orden social y sus conflictos, desde lo que es el capitalismo. Pensemos que es una de las industrias más importantes, ¿no? Pero también nuestra relación con la crueldad, nuestra relación con los vivientes no humanos y sobre todo con la naturaleza. Claro. Nadie piensa la alimentación en una tensión con la naturaleza, en una tensión que busque de algún modo cierta armonía. O sea, seguimos impregnados por ese paradigma bíblico donde Dios le da a Adán la naturaleza para que la domine y la constituye en una especie de reservorio de recursos para ser explotados y hacer lo que querramos. Y me parece que gran parte de esto que está pasando tiene que ver con esos desajustes ambientales, uno de los cuales es no solo el modo en el que comemos, porque esto no se resuelve con una dietética, también es pensar cómo el poder se ejerce en aquellos lugares que damos por supuesto y normalizamos como práctica cotidiana. Por ejemplo, la comida, uno va al supermercado y compra, ¿no? Y en realidad, por dónde nos pasa también, siempre me gusta dar este ejemplo, por dónde nos pasa la libertad, ¿no? Más en una sociedad de consumo, como la del capitalismo de producción en la que vivimos, donde se nos hace creer que somos libres, cuando tenemos sed, de entrar a un supermercado y comprar, yo qué sé, no sé, la gaseosa que querramos. Y entonces vas a las góndolas y tenés en realidad la gaseosa A, la gaseosa B, la A Light, la B Light, la A con una marca más barata, la B con una marca más barata. Y en realidad, chicos, ser libres es poder no entrar a un supermercado, ¿no? O sea, ahí hay un condicionante para que te hidratarnos. lleva. Para hidratarnos, digo, para vivir, para sobrevivir. Obvio. Me parece que hay que darle bola a ese tema y todo lo que abre. Una más, les tiro. Comemos por la boca, pesamos por la boca, hablamos por la boca. Me interesa ese órgano que es la boca, que no es poca cosa, porque es aparte el lugar en el que se abre nuestra relación con lo exterior, lo interior y lo exterior. De todo esto vamos a estar conversando con Sole Barruti, que es alguien que viene investigando más en el campo empírico de la alimentación, y yo como siempre chamullando un poco más en la filosofía, la boca, el beso y todo eso. Perfecto, ahí te acompañaremos, Darío, y muchas gracias por charlar un rato hoy, viernes a la noche, con esto recién empieza. A ustedes, un placer como siempre.